Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor estar aquí iniciando este año 2023 y con nuestro primer jueves del asociado y con un tema tan interesante y importante que son nuevas obligaciones fiscales entre partes relacionadas, énfasis en grupos nacionales. Nuestra expositora Adriana Hernández Hernández, voy a dar un bosquejo de lo que ella es licenciada en contaduría y especialista fiscal en la UNAM, contador público certificado por la AMCPDF, presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia en la AMCPDF, socio del despacho Transfer Pricing Service SC, articulista en revistas especializadas. Asimismo, es expositor en las áreas de impuestos, precios de transferencia y fiscalista internacional. Demos un gran aplauso a nuestra expositora en este día. Gracias, buenas tardes. ¿Se escucha todo bien? Perfecto. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Bueno, pues vamos a aprovechar para platicar de este tema en nuestro primer jueves del asociado. Esperemos sea de su interés. Aunque no es nuevo, porque esta reforma fiscal se dio para el ejercicio 2022, hasta este 2023 es cuando vamos a ver reflejadas las fechas de presentación de varias obligaciones y nos vamos a enfrentar a varios cambios que se presentaron, pero que, insisto, no son nuevos. Ya traemos desde la reforma fiscal 2022 a la Ley de Impuestos sobre la Renta y al Código Fiscal de la Federación. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo que nos están otorgando aquí en el Jueves del Asociado antes del siguiente especialista para platicar un poco de este tema. No me ayuda mucho el control. Bueno, si quieren ayudarme con la siguiente. Estábamos hablando de las obligaciones fiscales de partes relacionadas. ¿Qué pasa con las partes relacionadas? Bueno, las partes relacionadas son un concepto que surge a raíz del tema precios de transferencia. El concepto de precios de transferencia viene de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y la OCDE considera que los precios de transferencia se van a presentar cuando hay lo que se conoce como empresas asociadas, y este concepto de empresas asociadas es lo que nosotros tenemos ubicado en nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta y en nuestra legislación local como partes relacionadas. Entonces, ¿qué son los precios de transferencia? Pues son los precios que utilizan esas partes relacionadas. ¿Que utilizan para qué? Pues para transmitirse entre ellas bienes materiales, activos intangibles o prestarse servicios, básicamente para realizar operaciones entre ellas, ya sea de ingreso o de egreso, porque lo que para una parte va a ser ingreso, pues para la correspondiente va a ser gasto. Lo que una paga, la otra cobra. Entonces, los precios de transferencia surgen en la presencia de partes relacionadas. Y ahora, ¿qué son esas partes relacionadas? Porque, bueno, el concepto nos dice, tienen una relación, pero ¿qué tipo de relación estamos tratando en este caso? Bueno, la OCDE da 3 lineamientos para indicar cuando 2 empresas o 2 personas se consideran asociadas o relacionadas. Esos 3 conceptos, lineamientos o criterios vinculativos van a ser la dirección, el control y el capital. Cuando 2 o más personas ejercen la dirección de otro grupo o de otras partes, entonces se van a considerar partes relacionadas. Cuando alguien participa en el control de 2 o más personas, se van a considerar partes relacionadas. Cuando hay una participación en el capital, es decir, acciones, cuando compartimos accionistas o cuando un accionista tiene presencia en varias empresas, esas van a ser las partes relacionadas. Gracias. Sí, hacia este lado. Listo.
El concepto tal cual lo vamos a encontrar en el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y para efectos de la legislación mexicana, la legislación fiscal, en específico Ley de Renta, se va a considerar que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Lo mismo que nos decía la OCDE, ¿quién administra las empresas? ¿Quién las dirige? La participación en el capital vía acciones o bien quién ejerce el control. El control no necesariamente se presenta con acciones o con administración. Si bien no hay una definición de control dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la autoridad fiscal sí tiene como una interpretación de qué es ese control. La autoridad fiscal nos va a decir que cuando una empresa nace para servir a otra, la segunda ejerce control. Cuando una empresa funge como principal cliente o principal proveedor de una segunda, se va a considerar que hay un control, porque al momento de ser nuestro principal cliente o nuestro principal proveedor, pues por supuesto que tiene cierta influencia o va a afectar algunas decisiones importantes que se podrían tomar. Entonces, esa es la interpretación de control, como más o menos ser el principal cliente, el principal proveedor, que de alguna u otra manera pueden influenciar en nuestras decisiones, aunque no tengan participación en el capital o no tengan participación en la dirección o en la administración de la empresa. Ahora bien, estos tres elementos, administración, control y capital, pueden ser ejercidos de manera directa o bien de manera indirecta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando estamos ante un grupo de empresas, la revisión debe ser exhaustiva, porque la identificación directa podría ser un poco más sencilla. Dos partes que comparten un accionista, dos empresas. Las dos empresas tienen el mismo accionista. No importa mínimo o máximo, eso es importante también señalarlo. Con el simple hecho de compartir accionistas, sin importar el monto de las acciones, el tamaño de la empresa, el porcentaje de tenencia accionaria. Por ese solo hecho van a ser partes relacionadas. De forma directa, como decíamos, es más sencillo de verlo. De forma indirecta, pues tenemos que ir más allá, más adentro del grupo, para saber si ese mismo accionista no está participando en otras empresas más alejadas que en teoría no forman parte del mismo grupo comercial, pero que sí tiene acciones en otras empresas o participación accionaria en otras empresas a través de incluso familiares, de esposa, de hijos. Personas físicas. Bueno, las personas físicas también tienen su propia definición de partes relacionadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y son exactamente los mismos elementos: administración, control o capital. ¿Qué pasa con las personas físicas? Que puede haber relación entre dos personas físicas o una persona moral y una física. Claro que una persona física no tiene en sí capital y no tiene acciones. Entonces, hay ciertos supuestos que no se van a presentar por la misma imposibilidad práctica, ¿no? Pero que sí se presenta en personas físicas y que contempla la ley de renta. Nos remite a la legislación aduanera y nos va a decir, oye, considera los elementos administración, control y capital, pero también checa si entre personas físicas hay una vinculación de acuerdo a la legislación aduanera. Entonces, esto va a hacer que el concepto de partes relacionadas sea mucho más amplio. ¿Y qué ocurre si tengo partes relacionadas? Ya sabemos que a lo mejor somos parte de un mismo grupo por tres elementos: administración, control, capital o incluso vinculación, en términos de la legislación aduanera. ¿Qué pasa? ¿Por qué me tendría que importar? Bueno, porque la legislación fiscal nos va a decir que ante la presencia de partes relacionadas estamos obligados a operar bajo el principio de plena competencia. ¿Esto qué significa? Trata a tus partes relacionadas como si no fueran relacionadas. Actúen ambas o todas las que sean relacionadas, dos o más, como lo harían independientes en situaciones comparables. Es decir, como si no las conocieras, como si no existiera esa relación, en específico para las operaciones que realicen entre ellas. ¿Operaciones cuáles? De ingreso y de egreso, operaciones que se vuelven un ingreso acumulable o una deducción autorizada.
Estas operaciones no se deben ver influenciadas por la relación entre las partes, porque eso afectaría de manera directa la base gravable del impuesto. Si la relación que tenemos por ser vinculados en términos de la legislación aduanera, por ser parte de un mismo grupo, por compartir accionistas, porque la misma persona administra 2 o más empresas, nos vuelve vulnerables a esa influencia y con esa influencia afectamos el precio de las operaciones, directamente vamos a acabar afectando la base gravable de impuestos sobre la renta, porque ese precio de esas operaciones, ya quedamos, alguien lo cobra, alguien lo paga, para alguien es un ingreso, para alguien más puede ser una deducción. ¿Qué es esto de la vinculación en los términos de la legislación aduanera? Que es por eso el tema de la plática, énfasis en los grupos nacionales, que se nos van este elemento. No solo existe administración, control, capital, sino vinculación en los términos de la legislación aduanera, o sea, artículo 68, ley aduanera. Y este artículo 68 nos da 8 supuestos. Esos 8 supuestos son un poco redundantes en la parte de administración, control o capital que platicamos en las láminas anteriores, pero nos trae nuevos, como el 8, si somos de la misma familia. Si somos de la misma familia, somos partes relacionadas. Por ejemplo, el accionista de una empresa está casado, su esposa es accionista en otras empresas. Ellos dos son partes relacionadas porque son parte de la misma familia y no se diga los hijos. Entonces, eso va a hacer que las empresas en las que ellos son accionistas, a su vez sean todas partes relacionadas, sin importar que no se conozcan, sin importar que el grupo de las empresas del esposo se dedique, por ejemplo, al papel y las de la esposa se dediquen a restaurantes. Son 2 grupos totalmente diferentes, cada quien hace su negocio. Pero en el momento que tenemos vinculación por las personas físicas, de forma indirecta, todos nos volvemos partes relacionadas. El grupo de papel más el grupo restaurantero van a ser un gran grupo de partes relacionadas que tiene la obligación de vigilar sus operaciones. Si no realizan operaciones entre ellas, no pasa nada. Pero si sí realizan, esas operaciones tendrían que ser como si fueran independientes en situaciones comparables, llevándolo a términos como más terrenos. Esas operaciones tendrían que ser a valor de mercado. ¿Y qué pasa mucho cuando hay partes relacionadas de este tipo, que a lo mejor efectivamente son diferentes grupos de empresas, diferentes negocios? Pues la de papel a lo mejor no tiene nada que venderle o que comprarle a la de restaurantes, pero se presentan los famosos préstamos, que es lo que pasa mucho en los grupos nacionales o en los grupos familiares, los famosos préstamos y los famosos arrendamientos, los terrenos y los inmuebles que fueron heredados, adquiridos, etcétera, y que ahí está la empresa y lleva muchos años, entonces se sigue cobrando arrendamiento. Y el arrendamiento se le paga a los socios, a los primos, a los herederos, a los hijos de los socios. Ese son el tipo de cosas que tenemos que prestar atención, porque muchas veces dejamos de lado este punto, la vinculación que nos marca la ley aduanera para personas físicas. Y si esas personas físicas además tienen empresas, ya quedamos todas, se vuelven un gran grupo de relación, porque la parte relacionada es de forma directa o de forma indirecta. ¿Cuáles son los otros supuestos? Pues nos habla de porcentajes de acción, nos habla de cargos de dirección, nos habla incluso, inciso 2 o fracción 2, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, si tienen una relación de patrón-trabajador, fracción 3, la fracción 5 es control y la fracción 6 también nos habla de control, igual que la fracción 7. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que de repente se nos olvida la parte control. Cuando vamos o somos asesores o participamos como contadores en un grupo de empresas nacionales, siempre nos dicen, pues no, tenemos diferentes accionistas e incluso las acciones de la empresa de enfrente no son del mismo socio ni de su esposa, son de sus hijos.
Entonces, pues no tiene mucho sentido, sí son partes relacionadas. Y los más avanzados dicen un poco, es que las acciones ya no están en la familia, ya ni siquiera son de los primos, de los hijos, de los tíos, son de unos amigos. Ok, no tenemos relación en cuanto a que no somos familia, pero sí somos parte del mismo grupo y puede haber un control. Entonces, o caemos por A, o caemos por B, o caemos por C, pero no basta con descalificar el tema partes relacionadas por la no presencia de los mismos accionistas. Hay que ir un poco más allá. Ejemplos sencillitos de partes relacionadas, el más clásico, las empresas del mismo grupo, ya sea de un grupo nacional o de un grupo extranjero. Las grandes empresas transnacionales pues tienen presencia en muchos países, ¿no? Vamos a un ejemplo grandototote, Bayer. Bayer Alemania, la casa matriz está en Alemania, Bayer hace medicinas para uso humano, para uso veterinario. Entonces, todo el mundo se ha tomado una aspirina alguna vez, la fabrica Bayer. Encontramos Bayer en Colombia, encontramos Bayer en México, encontramos Bayer, no sé, en más de 100 países del mundo. Pero va a decir Bayer México, pues mis accionistas son, a lo mejor, estos grandes grupos se dividen hasta por zonas geográficas, ¿no? Mis accionistas son la empresa de Estados Unidos y una persona física que quién sabe de dónde salió, que eso es también lo que pasa en los grupos extranjeros, ¿no? Una persona física que ya nadie sabe de dónde salió, pero ahí sigue como accionista, y a lo mejor una empresa en Estados Unidos y otra empresa, no sé, en Canadá, en Colombia. Yo que tengo que ver con Bayer Eslovaquia o con Bayer Brasil, si no tenemos los mismos accionistas. ¿Qué crees? Que eres parte del mismo grupo. O sea, no es un supuesto ser parte del mismo grupo, es administración, control o capital, hay un control. A la hora que eres parte del mismo grupo, sigues el lineamiento de la casa matriz. A lo mejor no a primer nivel, pero sí a un quinto, sexto nivel. Te controla de entrada a la empresa de Estados Unidos porque es tu accionista, pero seguramente los lineamientos vienen de la casa matriz, que está en Alemania. Entonces, al momento que todas pertenecen a un mismo grupo, el control lo ejerce la casa matriz de forma directa o indirecta sobre todas las empresas. No se vale decir, no soy parte relacionada de Bayer Brasil o de Bayer República Checa porque no tenemos los mismos accionistas o porque nos dirigen diferentes administraciones. No, estamos en el supuesto de control de forma indirecta, ¿sale? Y en un grupo más chiquillo, nacional, es mucho más fácil identificar el control. Casi siempre es uno de los socios que es director y que es todólogo en las empresas, ¿no? O a lo mejor el socio participa en varias empresas, pero tiene un solo contador que lleva la contabilidad de 20 empresas del grupo, ¿no? Pobres contadores, ¿cómo sufrimos? Que nos contratan para ser contador de una empresa y resulta que en realidad llevas 4, 5, 6, 20 contabilidades, ¿no? Dependiendo de la suerte de cada quien. Entonces, el pobre contador pues tiene que hacer la talacha. A lo mejor el contador no los relaciona, pero si el contador además es el que toma las decisiones en las 5 o 10 empresas a su cargo, pues ya estamos teniendo un elemento de administración, ¿no? Y en grupos nacionales, sobre todo en los más pequeñillos, no es que haya un consejo de administración, hay una sola persona que toma todas las decisiones, sea el administrador o no, sea el administrador, sea el dueño, sea el principal socio, sea la esposa del socio. No sé si les ha tocado que luego el mismo socio no es el que toma las decisiones, sino la esposa es la que aprueba todas las decisiones. Entonces, pues grupos nacionales son desde 2 empresas. Es más, no tenemos 2 empresas, tenemos un socio dueño del inmueble y la empresa. Ya es un grupo de partes relacionadas, una persona física y una persona moral, que ese es el caso pequeñito más clásico. El socio que arrienda el inmueble, el socio que presta dinero a la empresa, ¿sale? Y quédenselo como muy grabado porque ahí es donde está el ojo del huracán de la plática del día de hoy, grupos nacionales. A los grupos extranjeros ya los venía fiscalizando la autoridad desde años atrás. Precios de transferencia existe desde el año del 97 en la legislación mexicana. Declaración informativa para revisar este tipo de operaciones existe desde el año 2000. O sea, llevamos 22 años con esto, no es nuevo. Pero los grupos nacionales siempre se han resistido. No es que los grupos nacionales empiecen a tener obligaciones a partir de 2022, claro que no. Siempre las han tenido, siempre han estado esas obligaciones en algún artículo de la ley del impuesto sobre la renta, que la pobre es reformada, reparchada, reacomodada, y ahí se van moviendo los artículos.
pero siempre ha existido la obligación de que cuando hay partes relacionadas, sin importar que sean extranjeras, las simples nacionales tienen la obligación de respetar el principio de plena competencia, de actuar como si fueran independientes en situaciones comparables. Otro de los casos más clásicos, los socios de las empresas. Si un socio tiene su hermano que es socio en otras empresas, ya quedamos que todas esas se vuelven partes relacionadas, aunque ni siquiera sean del mismo giro ni tengan nada que ver. Parientes de los socios, ya vimos que la legislación aduanera nos habla de familia, empresas que comparten administración o dirección, y el ejemplo de las partes relacionadas indirectas. A lo mejor la A y la B tienen diferentes accionistas, ni se conocen los accionistas, pero hay una persona que administra la A y también administra la B. O hay una persona que controla la A y controla la B. Es el principal proveedor de ambas. O hay una persona que es accionista en la A y la B. Y eso hace que las tres sean partes relacionadas, aunque A y B nada que ver entre ellas. ¿Sí queda claro? Puede ser que sí tengan relación entre A y B, a lo mejor sí hay mismo accionista, pero puede ser que no, A y B nada que ver y hay una tercera que es la que las vincula. ¿Qué pasa con las obligaciones que ya teníamos en precios de transferencia y que teníamos que ya tener como superdominadas? Bueno, pues están los fundamentos legales. Este material, por supuesto, que se los va a proporcionar la asociación para que no tengan que perder tiempo en anotar o cosas así. No nos vamos a detener en ver el fundamento legal, sino simplemente en repasar las obligaciones. Teníamos una obligación de tener un estudio de precios de transferencia cuando teníamos partes relacionadas residentes en el extranjero. Teníamos una obligación de presentar una declaración informativa por esas operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Si eran nacionales, no teníamos esa obligación. Teníamos una obligación, aparte, de tener un estudio de precios de transferencia por las partes relacionadas nacionales. Si teníamos nacionales y extranjeras, pues era el mismo estudio, ¿no? O sea, bueno, ahí teníamos que incluir todas las operaciones. ¿Qué es el estudio de precios de transferencia? La ley del impuesto sobre la renta nunca habla de tienes que tener un estudio de precios de transferencia. Lo que nos dice es, el contribuyente que tenga operaciones con partes relacionadas debe contar con la documentación comprobatoria que esos ingresos acumulables y deducciones autorizadas fueron realizadas como lo harían independientes en situaciones comparables. Entonces, eso se presta a que algunos contribuyentes se confundan o se quieran escudar en que la ley dice documentación comprobatoria y entonces documentación pues pueden ser papeles, pueden ser facturas, pueden ser cotizaciones y eso es súper falso. Ese es un argumento que han defendido mucho los grupos nacionales o que tratan de esconderse ahí. Como la ley dice documentación comprobatoria y no dice estudio y yo nada más tengo operaciones nacionales, pues no voy a tener estudio. En eso consistió el ajuste a la ley en 2022. ¿Quieres que te lo deje más claro? Ok, te lo dejo súper clarito y subrayado. Si eres grupo nacional, tienes que tener esta documentación con todos estos requisitos. No nos pide cualquier documentación, nos pide una documentación que cumpla ciertas características. Por eso sabemos que nos habla de un estudio de precios de transferencia. Es una documentación que lleva un análisis económico, que lleva una búsqueda de comparables, que lleva un análisis de comparabilidad, que lleva un método de precios de transferencia. Y esa obligación ya estaba, pero como decíamos, los grupos nacionales se querían como medio esconder en la parte de que dice documentación comprobatoria. Sí, documentación comprobatoria que cumpla con una serie de requisitos. Personas físicas siempre han tenido la obligación de partes relacionadas. Título cuarto, disposiciones generales. Si tienes operaciones con partes relacionadas personas físicas, lo mismo, ingresos acumulables y deducciones autorizadas a valor de mercado, respetando principio de plena competencia. De forma muy específica, personas físicas, capítulo 2, o sea, actividades empresariales y servicios profesionales sí tenían la obligación de contar con un estudio de precios de transferencia y de presentar una declaración informativa de operaciones con partes relacionadas cuando eran en el extranjero. Nada más cuando eran en el extranjero. Todo esto es más o menos lo mismo desde que nació precios de transferencia, desde hace más de 20 años. ¿Cuál es lo, entre comillas, relativamente nuevo? En 2016 se crea un nuevo artículo 76A,
Para no meter una fracción más al 76, nos crean un artículo hermano o un artículo adicional al ladito. 76A nos pone una nueva obligación a las personas morales. Obligaciones que las conocemos en el argot como declaraciones BEPS. Son las declaraciones que nacen igual en el seno de la OCDE a través de un plan que nació para combatir la evasión fiscal, la erosión de la base gravable a través de prácticas entre partes relacionadas y entre otras prácticas de planeación fiscal. Entonces, a raíz de este plan BEPS, nacen 3 nuevas declaraciones informativas: local, maestra y país por país. Eso hace que tengamos 4 posibles declaraciones a presentar cuando tenemos partes relacionadas. ¿Cuáles nos tocan y cuáles no? Bueno, va a depender de qué tan grandes somos, va a depender de si tenemos o no operaciones con partes relacionadas también, porque el problema no es tener las partes relacionadas, el problema tampoco es siquiera tener operaciones con ellas, sino el real problema es no tener los elementos para demostrar que esas operaciones cumplen con requisitos fiscales, y el requisito fiscal no es el CFDI y el pago y demás, o sea, sí, pero además tenemos el requisito específico de hacerlas bajo el principio de plena competencia, o sea, a valor de mercado. ¿Qué pasaba con el Código Fiscal de la Federación hasta 2021? Pues sí teníamos infracción y multa. Sí nos decía, oye, si no cumples con ciertas obligaciones cuando hay partes relacionadas, está mal hecho. Como pasarte un alto, está mal hecho. Y te voy a infraccionar, no es lo que nos hace la gente de tránsito cuando nos metemos al carril del trolebús o del metrobús. Aquí es lo mismo, no estás cumpliendo con el requisito, te voy a infraccionar y además te voy a multar. Las multas e infracciones más importantes son estas: por no presentar esa declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, multa de 86,000 a 172,000 pesos. Por no presentar las otras 3, las nuevas, las declaraciones BEPS, multa de 172,000 a 245,000. Y estas multas no son solo por la no presentación, también por presentarlas incompletas o con errores, ¿sale? Otra de las multas importantes que también se nos iba, como que no la veíamos, era identificar en contabilidad las operaciones que realizamos con partes relacionadas, residentes en el extranjero. ¿Qué es identificar en contabilidad? Pues que la podamos ver, ¿no? Y recordemos que contabilidad es también papeles de trabajo y otras cosas, ¿no? El chiste es que tengamos perfectamente identificado y controlado cuáles son las operaciones con partes relacionadas y en qué montos. Y tiene una multa que va de 1,000 pesos a 1,900 a 5,800 pesos. Y ustedes podrán decir, ay, qué poquito, pero es por cada operación no identificada en contabilidad. Entonces, si por ejemplo a la semana tenemos 100 facturas por operaciones con partes relacionadas, pues podríamos tener hasta 100 multas, ¿no? Por no identificar esas operaciones en contabilidad. ¿Qué pasaba con otras obligaciones? Bueno, las empresas que optaban por dictaminarse para efectos fiscales, pues tenían que llenar 2 anexos de partes relacionadas y el auditor contestar un cuestionario. Si es que las teníamos, ¿no? Esas partes relacionadas. Si no, pues esos anexos se quedaban en blanco, pero como el tema de hoy es precios de transferencia, estamos suponiendo que sí, ¿no? Teníamos que llenar estos 3 anexos. ¿Qué pasa con ISIF? ISIF era, bueno, y sigue siendo obligatorio, ¿no? CIPRED es el que era optativo. En ISIF nada más tenemos 2 anexos de partes relacionadas. Si teníamos que llenar ISIF, teníamos que llenar esos anexos. Pero para llenar esos anexos necesitábamos el estudio de precios de transferencia. Para llenar las informativas necesitábamos el estudio de precios de transferencia. Entonces eso nos mata el argumento de que con unas facturas o unas cotizaciones ya la hice, ¿no? Para demostrar que mis precios no están influenciados por la relación. ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué hicimos todo como resumen? Para que podamos identificar perfectamente los cambios. Los principales cambios en Ley de Impuestos sobre la Renta es que esa declaración informativa de operaciones con partes relacionadas que solo era para extranjeras, ya no lo es más. Es para todas las partes relacionadas, o sea, nacionales y extranjeras. Entonces, los grupos nacionales o las partes relacionadas nacionales tienen que presentar esta declaración desde el ejercicio 2022 y su primera fecha de vencimiento es ahorita, en 2023. Como decíamos, el auditor, el contador pensaba que los grupos nacionales a lo mejor se podían escapar al espectro del estudio de precios de transferencia. No,
se hicieron ciertas precisiones muy puntuales a los artículos como para dejar bien claro, no había lugar a duda. Era una postura un tanto errónea decir que no, los grupos nacionales no tenían que contar con estudio, o yo soy chiquita y nada más tengo el arrendamiento con el socio, no tengo que contar con estudio, o yo soy chiquita y nada más tengo el préstamo con el socio y ni me cobra intereses, entonces pues no hay que analizar. El hecho de que no les cobrara intereses no significaba que no estuvieran en una operación con partes relacionadas, era un financiamiento, simplemente era una operación gratuita, porque no había cobro de intereses. ¿Y qué nos dice el principio de plena competencia? Trátalo como si no lo conocieras. Si no lo conocieras, por supuesto que le cobrarías intereses. Entonces, una operación sin ese cargo de intereses, pues ya no estaba cumpliendo con requisitos. Y por supuesto que el interés era no deducible. Y se cambian las fechas de vencimiento para las declaraciones informativas, esta de partes relacionadas nacionales y extranjeras y la local de partes relacionadas. En el Código Fiscal de la Federación, pues despertamos con la novedad de que el CIPRED ya era obligatorio a partir de 2022, ¿no? Para grandes contribuyentes, básicamente, aquellos que tuvieran ingresos acumulables superiores a 1,650 millones. Los demás podían seguir optando por dictaminarse, pero ya tenemos dos, obligados a CIPRED y optativos en CIPRED. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque esto nos va a traer más obligaciones interesantes en precios de transferencia, se hace una maraña. Entonces hay que tener a la vista los obligados a dictaminarse. Nace un nuevo supuesto de ICIF. ¿Se acuerdan la ICIF? Estás obligado a presentar cierta información sobre la situación fiscal del contribuyente si caes en alguno de los 5 supuestos que vienen en ese artículo 32H. Pues en 2022 le ponen ahí como que no queriendo la cosa una sexta fracción, se adiciona con este nuevo supuesto. Oye, ¿qué crees? Ya hay obligados a dictaminarse, son los grandotototes. Ay, pues yo soy un grupo chiquito, no me preocupo, no estoy obligado a dictaminarme. Pero si soy de esos chiquitos que dentro del grupo hay una parte relacionada grandototota, ¿qué crees? Que todos esos chiquitos van a estar obligados a enviar ICIF. A lo mejor no llegan a los 900 millones de pesos de ingresos que marca la obligatoriedad para ICIF, pero por eso el solo hecho de ser una chiquita que forma parte de un grupo grandote, ya va a estar obligada a ICIF. Y ya quedamos que el gran grupo de empresas se puede formar aunque yo no quiera, porque la esposa está en un grupo restaurantero y el esposo está en el grupo de papel y el hijo está en el grupo de mercadotecnia, y entonces a lo mejor yo pienso que soy el grupo chiquito y sí lo soy, y ni tengo relación, pero acabo vinculándome de forma indirecta con otro grupo grandote. O también pasa que hay una empresa grandototota en todos los grupos, hay una principal, y dicen, bueno, está lejos de los 1,650 millones, quién sabe. También pasa que los grandes grupos se dividen en dos, ¿no? Ah, pues todas las chiquitas dáselas al contador de la asociación, y la grandota no, sí dásela a aquel, porque aquel tiene renombre internacional, ¿no? Cosas así, no sé si lo han visto, les ha pasado. Entonces, a lo mejor ustedes no llevan la grandota, pero sí existe la grandota. ¿Y eso qué hace? Que todas las chiquitas ahora van a tener que enviar ICIF. Y además, pues recordar que el ICIF lleva unos anexos de precios de transferencia. ¿Y cómo se llenan esos anexos? Con la información del estudio de precios de transferencia. Por eso nos debe importar que ya hay obligatoriedad de CIPRED y nos debe importar este nuevo supuesto de ICIF. Y también el tema del nuevo supuesto de ICIF es que eso va a enganchar a esas chiquitas a presentar la declaración informativa local de partes relacionadas. Entonces, por el solo hecho de tener partes relacionadas y operaciones entre ellas, podríamos al menos caer de entrada en 2 declaraciones: la informativa de partes relacionadas y la informativa local de partes relacionadas, ¿sale? ¿Qué pasa con esa informativa de operaciones con partes relacionadas? Todas, nacionales y extranjeras. Pues sigue la misma multa, 86,000 a 172,000 por no presentarla, sí presentarla, pero incompleta o con errores. ¿Se acuerdan que había que identificar en contabilidad operaciones? Antes decía con partes relacionadas extranjeras, ya no lo dice más. Entonces, hay que identificar todas las operaciones, nacionales y extranjeras, perfectamente en contabilidad. Si no, tenemos la pequeña multa de 1,900 a 5,800, pero ya quedamos que es por operación. Entonces, si tengo muchas operaciones con partes relacionadas, voy a tener muchas pequeñas multas. Y recordemos, la contabilidad se integra por un montón de elementos.
Si no lo tengo, pues vamos a crear ese elemento que logremos integrar a la contabilidad. Las siguientes láminas lo que tienen es tal cual el texto de estas pequeñas obligaciones que yo les listé, los cambios muy precisos en Ley de Impuestos sobre la Renta y en Código Fiscal de la Federación, y se los dejé como ya subrayados y marcados para que puedan identificar en su ley dónde está el cambio, dónde está la modificación. Por ejemplo, artículo 76, fracción 9, que era el fundamento del estudio de precios de transferencia para las partes relacionadas extranjeras. Desaparece la parte que indica residentes en el extranjero. Lo que está en rojo y tachado es tal cual lo que extrajeron de la fracción. Entonces, ¿cómo queda ahora? Operaciones con partes relacionadas. ¿Cuáles? Todas. Entonces, si todas las partes relacionadas van a tener la obligación de obtener y conservar esa documentación comprobatoria que cumpla con una serie de requisitos. Así es, la tenemos en la última lámina, es una regla miscelánea. Ahorita la platicamos. Era que si éramos partes relacionadas era forzosa la ICIP. Y yo creo que es importante recalcar que hay cierta excepción, ¿no? Claro, si me permites llegar a la excepción, la podemos recalcar. Gracias. ¿Vale? Gracias. ¿Cuáles son esos requisitos que debe cumplir esa documentación? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y cuál es el motivo de vinculación? La segunda, lo que conocemos como un análisis funcional, donde se especifican funciones, activos y riesgos. La tercera, información de las operaciones con partes relacionadas por tipo y monto y documentación que demuestre la existencia de esas operaciones, así como los elementos de comparabilidad. El método aplicado, que es la única forma de demostrar que esas operaciones están a valor de mercado, aplicando un método de precios de transferencia. Y todo esto nos conlleva a hacer un análisis de comparabilidad y una búsqueda de comparables. Son los requisitos mínimos que tendría que tener ese famoso estudio o documentación comprobatoria. Modificación al artículo 76, fracción 12, ciertas precisiones simplemente para decir que esas operaciones se tienen que analizar, ya sea por precio, por margen de utilidad, y que esos márgenes o precios tienen que ser los mismos que se utilizarían entre independientes en situaciones comparables. Antes este era el fundamento que teníamos para el estudio de precios nacionales, ya quedamos que ya se nos fue de fracción. ¿Para qué nos dejan esta fracción? Para remarcar la obligación que tenemos de realizar operaciones a valor de mercado cuando tenemos partes relacionadas. Punto. Esta no es obligación de tener estudio, es obligación de hacer esas operaciones a valor de mercado. Son dos cosas distintas. Uno es tener la documentación y otra es hacerlas a valor de mercado. ¿Por qué? Porque puedo tener muy mono mi estudio de precios de transferencia que cumpla con todos los requisitos, que sí tiene todos los elementos, pero llega a una conclusión negativa, que esas operaciones no están a valor de mercado. Entonces, ¿de qué me sirve tener el estudio si no tengo una opinión positiva? La declaración informativa, fundamento 76, fracción 9, le quitan la parte de residentes en el extranjero. Entonces, ahora son todas. La local, ¿qué le mueven a la declaración informativa local de partes relacionadas? La fecha de presentación. Antes se presentaba el 31 de diciembre, ahora se va a presentar 15 de mayo. Este 15 de mayo va a ser un día muy interesante porque se nos vence CIPRED, se nos vence informativa de partes relacionadas y se nos vence el local de partes relacionadas, entre otras cosas. Personas físicas, también si tenemos partes relacionadas y estamos obligados a presentar esa declaración, que antes igual era solo para extranjeras y ya no más, sino para todas las partes relacionadas, fecha de vencimiento 15 de mayo. La exención que existe, de las primeras exenciones que hay, es para el estudio de precios de transferencia. Para el estudio sí hay una exención. Personas morales, no exceder de 13 millones de pesos de ingresos acumulables por actividades empresariales o 3 millones por servicios profesionales.
estamos exentos de estudio. Por ley no estamos exentos de declaración, solo de estudio. Personas físicas, la exención marca un límite de 13 millones de ingresos acumulables para estudio. Otro de los cambios importantes en 2022 ni siquiera está en el artículo, está en el título sexto, capítulo 2. Antes se llamaba de las empresas multinacionales y también por eso los grupos nacionales decían, pues a mí no me toca, yo no soy multinacional. Entonces el fisco hizo esas precisiones, multinacionales y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas. ¿Cuáles? Todas. Fundamento, principio de derecho, si la ley no distingue, nosotros no tenemos que distinguir. Partes relacionadas sin distinción, no distingue entre nacionales y extranjeras, entonces van todas. Y ahora el título sexto, por supuesto que le aplica a los grupos nacionales, ya le aplicaba, de acuerdo a la interpretación jurídica de las normas, pero bueno, queríamos que el fisco hiciera esas precisiones, ya las hizo. Título sexto que trae artículo de métodos de precios de transferencia 180, artículo 179, de qué hacer con esas operaciones con partes relacionadas, sí les aplica. Artículo 179 igual, le fusila la parte de residentes en el extranjero, ¿y a cuáles les aplica? A todas las operaciones con partes relacionadas. Formatos de las informativas, ¿en qué formato se presentan? Bueno, la informativa de partes relacionadas, que antes solo era extranjeras y ahora es todas, se sigue presentando a través del anexo 9 del DIM. ¿Se acuerdan de la declaración informativa múltiple? 10 anexos que poco a poco se fueron muriendo algunos y los dejamos de utilizar. El 9 sigue súper vivo. Nosotros esperábamos un cambio de formato, porque el anexo 9 del DIM pues ya está viejo. La última vez que lo modificaron fue para la declaración informativa 2016, o sea, ya pasaron algunos años. No ha sido modificado desde entonces. Todavía tenemos que bajar nuestro software, instalarlo, capturar, crear el paquete de envío y subirlo a la página del SAT, como declaración viejita. Hasta ayer que revisé, seguíamos en las mismas. No ha habido modificación a formato. No sabemos si de aquí al 15 de mayo se logre sacar un nuevo formato o no. Eso no sería importante. Si no hay nuevo formato, llenamos anexo 9 del DIM. ¿Cuándo? Cuando tenemos operaciones con partes relacionadas sin importar si son nacionales o extranjeras. ¿Quiénes son los obligados? Los que tengan operaciones con partes relacionadas. ¿Cuándo se vence? El 15 de mayo de 2023. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con la otra? Desde que le quitaron el apellido de residentes en el extranjero, pues se parecen mucho. Pensaríamos que es la misma, no es la misma, son dos declaraciones diferentes. Declaración informativa local de operaciones con partes relacionadas. La de arriba está fundamentada en artículo 76, fracción 10, la de abajo está fundamentada en artículo 76A. Entonces, la local de partes relacionadas, ¿cómo se presenta? Hay que irse a la regla miscelánea 3913, donde nos indica todo lo que debe llevar esa declaración informativa. Tenemos que crear un PDF que cumpla con todos esos requisitos y enviarlo a través de un aplicativo de la página del SAT. ¿Quiénes son los obligados a esta? Los que tengan operaciones con partes relacionadas y que además caigan en algún supuesto de ICIF. Entonces son diferentes los obligados. Para acá podrían ser obligados más grandotes y para allá todos. ¿Sale? ¿Cuándo se vence? 15 de mayo. ¿Quiénes son los obligados a esta local? Decía, bueno, pues que además cumplas con algún supuesto de ICIF. El artículo 32H de código tiene 6 fracciones. Los obligados a ICIF son solo por 5 fracciones, no por 6. La que se salta es la quinta. De la cuarta nos saltamos a la sexta. Esos son los 5 supuestos de obligados a declaración informativa local de partes relacionadas. Primero, tener partes relacionadas, si no, no. Si ya tenemos partes relacionadas, tendríamos que caer en alguno de los supuestos. Fracción 1, 904 millones de ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior. Ahorita ya aparece otra cifra, pero ese es para el ejercicio 2023, ¿no? Estamos hablando de la declaración que tenemos que presentar en 2023 respecto al ejercicio 2022, y entonces estamos hablando de ingresos acumulables 2021, ¿vale? Si no estamos en la fracción de los ingresos, podríamos estar en la fracción 2, de las sociedades mercantiles que pertenecen al régimen fiscal de grupos, o sea, lo que quedó de la consolidación fiscal. Fracción 3, alguna paraestatal de la Administración Pública Federal. Fracción 4, establecimientos permanentes de residentes en el extranjero. Fracción 6, la nueva,
las chiquitas partes relacionadas del obligado a dictaminarse, la grandota. Y como bien nos comentaban por allá atrás, pues de entrada entran todas por ley. La que nos da una excepción es la regla miscelánea. Si esa regla miscelánea llega a desaparecer, nos quedamos con la ley y estamos otra vez todos obligados. Entonces hay que echarle ojo a la regla miscelánea que nos da los lineamientos. Y aquí vienen. Hay una regla que es esta, la 3919, y nos da una exención. Dice, oye, no vas a presentar la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. ¿Cuál? La del 76, fracción 10, la de todas las operaciones con partes relacionadas, nacionales y extranjeras. ¿Cuándo? Cuando esas operaciones impliquen lo siguiente, partes relacionadas y que esas partes relacionadas realicen actividades empresariales con ingresos acumulables no superiores a 13 millones de pesos o servicios profesionales 3 millones. Si eres, por llamarlo de alguna manera, de esas chiquitas, te dan la opción de no presentarla. Es opción. Si yo la quiero presentar, la presento porque estoy obligado por ley. Pero también, obvio, si es una buena opción, la voy a querer ejercer. Simplemente hay que estar al pendiente o hay que tener muy presente que es una regla miscelánea. Y las reglas misceláneas van y vienen. Sin embargo, esta opción de exención no es aplicable a los residentes en México que tengan operaciones con régimen fiscal preferente, ni tampoco a aquellos que sean contratistas o asignatarios, como lo dice la ley de hidrocarburos. Entonces, industria petrolera no entra aquí y régimen fiscal preferente no entra aquí. No importa que seas chiquita. Y sí pasa de repente socios que tienen las cuentas bancarias en Islas Caimán, en Bermudas, en Bahamas, en este tipo de cosas, ¿sale? ¿Qué pasa con la industria del petróleo? Pues que de repente a lo mejor no hay ingresos acumulables. Y aquí me marca una exención de 13 millones. Pues si tengo 0 ingresos, por supuesto que podría estar exento. No está diseñada para esa industria porque son industrias que llevan muchos años, a lo mejor teniendo solo gastos, porque así es su desarrollo de negocio, gastar, 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 y después vienen los ingresos, si se encuentra el pozo petrolero, si se encuentra la tierra apropiada, además. Entonces, la regla está diseñada efectivamente para chiquitas, no para las que se quieren hacer pasar por chiquitas porque no tienen ingresos, ¿sale? Y la siguiente excepción es para ISIF. ISIF, ¿se acuerdan que decíamos? Hay un nuevo supuesto de ISIF que es fracción 6. Todas las que sean chiquitas, hermanas de una grandototota obligada a dictaminarse, ahora van a estar obligadas a presentar la informativa de la situación fiscal del contribuyente. Ok, esta regla, que es la 216.5, nos marca una excepción. Y nos va a decir que pues está bien, si eres chiquilla no la presentes, no presentes la ISIF. ¿Y cuáles son esas chiquitas? Las que tengan operaciones que no excedan de 13 millones por actividades empresariales o bien 3 millones por servicios profesionales, operaciones con la grandota. Soy parte de ese grupo, hay una empresa grandota. Tengo operaciones con esa empresa grandota. Si mis operaciones son chiquitas, no le vendo más de 13 millones, no le pago más de 13 millones, entonces me exentan de enviar la información de ISIF, pero no me exentan ¿de qué? De la local de partes relacionadas. Ese es el problema. Entonces sí, efectivamente no voy a tener que llenar ISIF, pero sí voy a tener que llenar informativa de partes relacionadas y local de partes relacionadas. ¿Sale? ¿Sí? Efectivamente, la regla creemos que tiene como que hay un error de redacción desde el año pasado que salió, no la corrigieron en 2023 y quedó así, quedó por el monto de la operación, no por los ingresos de la empresa chiquita. Entonces eso hace que pues la exención sea con base en un parámetro diferente al que no estamos acostumbrados, al monto de la operación. Y finalmente, este sería como el gran resumen que tenemos de lo que hemos platicado en esta sesión. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay partes relacionadas? Primero, identificarlas. Ya quedamos, elementos, administración, control, capital, vinculación en los términos de la legislación aduanera de forma directa o indirecta. No es pecado tener partes relacionadas,
Tengo operaciones entre ellas, tampoco es pecado. El pecado es que esas operaciones no estén a valor de mercado, que no se hagan bajo el principio de plena competencia. Por desgracia, fiscalmente hablando, la única manera que tengo para demostrar que esas operaciones sí están bajo el principio de plena competencia, sí se hicieron a valor de mercado, sí son ingresos acumulables y deducciones autorizadas que se harían como independientes en operaciones comparables y no afectan la base gravable del impuesto, es el estudio de precios de transferencia. No hay más. Y ese estudio, además, no basta con que diga en la portada, estudio de precios de transferencia, no. Tenemos que revisar que cumpla con los requisitos mínimos que marca esa ley y ya quedamos que son 5 apartados al menos, que se los puse en una lámina. Ok, ¿cuándo hay que tener ese estudio? Pues es un requisito de las deducciones. Entonces, ¿cuándo se tienen que cumplir los requisitos de las deducciones? A más tardar en la fecha de la presentación de la declaración anual, ¿sale? Siguiente, la informativa de partes relacionadas, ya todas, nacionales y extranjeras. ¿Cuándo se vence? 15 de mayo. Ya quedamos que hay una excepción para las nacionales, una regla miscelánea que nos da la opción de no presentar. La otra obligación, el artículo 76, fracción 12, que antes era nuestro fundamento para partes relacionadas nacionales de estudio, ya no ese es el fundamento, ahora es la obligación de que esas operaciones estén a valor de mercado a más tardar 31 de marzo. Declaración local, si es que me toca, a más tardar 15 de mayo. No hablamos de la maestra y país por país en esta sesión porque no hubo cambios en esas, pero brevemente, ¿qué son? Son otras de las 2 declaraciones BEPS que nacen en la OCDE y que México está, como país miembro de esta organización, se obligó a presentar. Estas aplican para grupos con partes relacionadas extranjeras, para grupos multinacionales, la maestra y la país por país, y tienen la misma fecha de vencimiento, 31 de diciembre de 2023, no ha cambiado. Se vencen antes del 31 de diciembre del ejercicio siguiente. ¿Quiénes son los obligados a presentarlas? Pues aquellos que tengan partes relacionadas extranjeras y que además caigan en uno de los supuestos de ICIF. 1, 2, 3, 4 y 6, ¿sale? Ingresos paraestatales, régimen fiscal de grupos, establecimientos permanentes y las chiquitas hermanas de una grandota obligada a dictaminarse. Ahora bien, si opté por dictaminarme o soy obligada a dictaminarme para efectos fiscales y tengo partes relacionadas, pues tengo que mandar el dictamen, ¿cuándo? Antes del 15 de mayo. Entonces, como podrán ver, 15 de mayo, fecha muy entretenida, ¿no? ICIF, igual, si estoy obligado al ICIF y tengo partes relacionadas, pues ahí vienen 2 anexos de partes relacionadas y cuando lo tengo que mandar, 31 de marzo. Es importante mencionar que el año pasado salió una reglita que decía, oye, si estás obligado a mandar ICIF, pues mándala en la fecha de vencimiento, junto con la declaración anual, antes de, no dice junto, ¿no? Pero bueno, lo hacemos ahí porque vienen las 2 pestañitas en el formato. Salió esta reglita que decía, oye, si tienes partes relacionadas, puedes dejar en blanco los anexos de partes relacionadas y mandarlos hasta septiembre, pero salió el año pasado, ¿sale? Entonces igual, todas las reglas misceláneas pues van y vienen, y a veces van y vienen no con la velocidad que quisiéramos ni con la precisión que quisiéramos, pero es importante mencionarlo. Y bueno, pues este es el gran resumen de la plática del día de hoy y creo que todavía tenemos un par de minutos por si hay alguna pregunta. Son todas, pero sí es esta regla miscelánea la que ya salió. De entrada son todas, y la que ya salió fue esta, la 3919, que dice, oye, para las nacionales que ahora van a estar obligadas, bueno, si no excedes de 13 millones o 3 millones, ¿sale? Esa es la exención. Sí. Yo me imagino que sí, yo ya se los entregué, ahora sí que pelense con ellos, ¿no? A ver si lo ponen en el Facebook o a ver cómo funciona la distribución del material. ¿Sale? Sí, buenas tardes. En el caso de las pymes, MIPYMES, que es más del 95% de las empresas en México y que necesariamente todas son partes relacionadas. ¿Por qué? Porque tienen dentro de sus estructuras pues a la propia familia. Claro. Y tienen relación, si yo soy herrero, mi hijo va a ser herrero, si yo tengo una mueblería, mi hijo va a tener una mueblería. ¿Y cómo van a poder decir que mi hijo que me pueda vender a mí un mueble que necesito para venderlo a un precio menor
al que se irá con una parte tercera, ¿no? Esa es una parte muy importante porque entonces todo mundo tendría que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces no va a alcanzar si no ponen límites para ver hasta dónde puede hacerse eso, ¿no? Como en la ley del impuesto de la renta, primera fuerza arriba de 35 millones, segunda fuerza abajo de 35 millones, porque de ahí todo mundo tiene que hacer precios de transferencia, no creo que se escape nadie. Bueno, los de los 13 millones, ¿no? Pero ¿qué pasa, maestro Milla? Que así empezó lo de las extranjeras. Pensábamos que solo los grupos extranjeros eran de muchos millones y de muchos ingresos y resulta que había grupos pequeñitos también, ¿no? Es el objetivo del fisco. Lo que esto nos dice es que el objetivo del fisco ahora es fiscalizar partes relacionadas nacionales. Lleva 20 años o más haciéndolo con extranjeras, le ha funcionado, ya es algo que tiene más o menos manejado, que ya hay informativas, que ya hay estudio, que ya recibe información, se va a ir con las nacionales. ¿Cómo va a procesar todo eso? Es lo difícil, ¿no? Es una tarea titánica. Primero nos va a convencer y nos va a empujar a que cumplamos, a que mandemos al menos la informativa. Y con base en esas informativas, pues va a ejercer como sus lineamientos de fiscalización, va a buscar como a través de sus modelos de riesgo, yo me imagino, toda esta información le va a servir para alimentar los modelos de riesgo y decidir qué sectores son los más fiscalizables. Pero fíjate, los modelos de riesgo son aquellos en que la autoridad pone a cada rama del comercio de la industria, ¿de acuerdo? O sea, un modelo de riesgo del que vende automóviles al que tiene un taller mecánico, son dos modelos de riesgo diferentes. Y esa es la idea cuando nació en 2014 el CFDI. Una de las partes importantes del CFDI es determinar los modelos de riesgo, que cuando en 2014 inicia básicamente en forma muy fuerte lo de los FDI, resulta que esa parte primero nos obligaba a que en el comprobante viniera cuál era la clave con la cual estábamos de alta de acuerdo a nuestro giro, y la quitaron, ¿no? Ahora están los modelos de riesgo. Y ese modelo de riesgo es el que creo que es el que van a utilizar para los de arriba de 35 millones de pesos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esos son los que van a sacar de acuerdo a un coeficiente de utilidad para cada modelo de riesgo. O sea, estamos hablando de los de la primera fuerza, ¿no? Entonces, pero los de abajo va a ser muy difícil porque todo el mundo tendría que hacerlo. Y si yo hago la informativa, pues tengo que hacer todo lo demás. Claro, totalmente. Y nadie la va a hacer. O sea, perdón, pero pues es la verdad, ¿no? Bueno, el motivo de esta sesión es precisamente convencerlos un poco de sí hacerla para evitar una contingencia mayor, ¿no? La otra parte es que esa informativa trae una clave que indica de qué sector somos, si somos zapatos, si somos restaurantes, si somos papel, y también eso va a hacer que el fisco se dirija hasta ciertos sectores. La verdad es que no le interesan todos lo sabemos. El fisco ya tiene sospechosismos, ya sabe qué sectores se portan un poquito más mal y va a ser con los que va a empezar. Y bueno, pues si no hay más, les agradezco mucho su tiempo. No quiero robarle tiempo al siguiente expositor. En el material viene mi correo. Si quedan preguntas pendientes, las pueden escribir en un papelito y anotan su correo, yo se las contesto o me las envían por correo. Muchas gracias. Demos un aplauso a nuestra expositora, la licenciada en Contaduría, Adriana. Voy a pedir de favor, muy interesante el tema y pues muy apremiante el venir y estar aquí porque pues nos llevamos fechas, compromisos y demás. Le voy a pedir a la contadora, Hilda Rodríguez Jiménez, me haga favor de pasar para entregar un presente y el diploma a la licenciada en Contaduría, Adriana Hernández Hernández. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Adriana. Como siempre, una excelente exposición. Este es un presente que le damos de la asociación. Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento a la LCC-IEF Adriana Hernández Hernández por compartir su valioso conocimiento con el tema Nuevas obligaciones fiscales entre partes relacionadas, énfasis en grupos nacionales. Muchísimas gracias. Gracias.